Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. La verdad que a medida que voy avanzando en este programa y voy tratando, bueno, pues distintos temas, las distintas cosas que se me ocurren, me voy dando cuenta que tengo algunos focos, algunos temas que más o menos repito. Y la verdad que pienso que en el fondo eso es relevante, porque de alguna forma si tiendo a repetir temas es porque los tengo más en mente, porque de alguna forma reflejan más mi forma de pensar o mi forma de entender las cosas. Porque en ese sentido, yo creo que ya lo comenté, por lo menos en el episodio piloto, bueno, y si no lo comento ahora, yo no tengo, vamos a decir, un plan editorial de divergencias muy concreto. O sea, son las cosas que se me van ocurriendo muchas veces cuando estoy corriendo el fin de semana. Entonces, no es que sea una cosa intencionada o muy planificada los temas que selecciono, sino es un poco lo que se me va ocurriendo y que me parece que es relevante o que me gustaría hablar de ello. Y entonces, si algún tema viene a ser más o menos recurrente, pues, bueno, pues será por algo, ¿no? Entonces, uno de los temas recurrentes que si más o menos me sigues o si ahora quieres repasar otros episodios que trato con mucha frecuencia es el tema de la autenticidad. Algunas lo he hablado específicamente de ello y otras veces sale. Y me doy cuenta que lo que ocupa el episodio de hoy también lo menciono cada vez con más frecuencia, que es el tema de la responsabilidad individual. La verdad que en el fondo sé que no solo lo reflejo en este programa, sino en otros ámbitos en donde hablo públicamente o privadamente, cada vez abogo más por este tema de la responsabilidad y de la responsabilidad individual. De hecho, por lo menos que yo recuerde, he hablado de la responsabilidad individual en dos episodios. Lo hablé en el anterior a este, en que hablaba de la responsabilidad individual en el campo de la formación y del desarrollo, fundamentalmente de desarrollo profesional, pero podría valer para cualquier cosa. Y un poco el mensaje que te daba en ese episodio anterior, es decir, la formación, eso, de nuevo, estoy pensando en la formación de ámbito sobre todo profesional, pues está bien y es bueno para las propias empresas el que hagan que sus profesionales, sus trabajadores, sus empleados evolucionen, que apliquen programas de reskilling, de upskilling, un poco para poder recolocarlos o hacerles evolucionar o hacer que, por ejemplo, asimilen nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, nuevos sistemas, nuevos países. Es bueno para la propia empresa que lo haga y es lógico que un trabajador, un profesional, espere de su compañía que tenga esa formación. Pero el mensaje en la línea de la responsabilidad individual es decir, pero sí, pero el principal o la principal responsable de la formación eres tú mismo o tú misma. Entonces, no te confíes en que te lo dé la empresa y no te confíes solo en pedirlo, porque además también te decía que incluso hasta las empresas que cuidan más la formación, que son más generosas con ella, probablemente se van a quedar cortas para lo que realmente te conviene formarte. Hace unos episodios hablaban de la responsabilidad individual en otro sentido. En el episodio que dedicaba al hablar de la sociedad como una forma de diluir pues, mensajes y responsabilidades. Cuando decimos, pues la sociedad es consumista, la sociedad es no sé qué, la sociedad es que nos obliga a. Entonces, bueno, un poco lo que te venía a decir en ese episodio, aparte de eso, que es una forma intelectualmente muy laxa de analizar las cosas, eso que es la sociedad, y decir sea eso lo que sea, bueno, con la poca concreción que decir la sociedad tiene. Pero también lo planteaba, y por eso te lo traigo, otro recuerdo ahora, a propósito de la responsabilidad individual. Porque cuando dices que es la sociedad la que te obliga a consumir mucho, no te hace pensar que es que a lo mejor eres tú el que estás gastando demasiado dinero en cosas que no tienen sentido. Entonces, bueno, pues, es decir, aparte de mejorar la calidad intelectual, pues te invita a decir, deja de, entre comillas, echar la culpa a la sociedad y asume tu responsabilidad individual. Pero realmente esos son casos, pero yo lo veo como un tema más general y un poco pensando en este episodio, pues se me ocurría alguna situación más en que, digamos, pediría esa o sugeriría esa responsabilidad individual. El primero es, y que quizás este es un poquito, bueno, voy a decir polémico, no sé si es polémico, a lo mejor puede haber más puntos de vista,
Pues lo diría en la relación que tenemos, voy a decir con el Estado, no me gusta decir el Estado, voy a decir la sociedad, pero realmente en este caso es con el Estado, que por cierto el Estado como Hacienda somos todos. Y eso ahora, ironías aparte, ahora sí que lo traeré a colación porque sí que bueno, es algo importante a tener en cuenta. Entonces, ¿a qué me refiero? Vivimos, por lo menos vivimos en el entorno en que yo me muevo, que estoy en España, estamos en Europa Occidental, en el famoso estado del bienestar. Algo que yo creo es una joya que, vamos, no tengo conocimiento de cómo está en todo el mundo, pero yo creo que es algo que sucede efectivamente en Europa Occidental, que ni siquiera en otros países ricos o avanzados gozan de este estado de bienestar. Entonces, en este estado de bienestar, pues el Estado, que somos todos, pues financia o paga servicios sociales, por supuesto, las pensiones, la atención sanitaria, que es algo muy costoso y es muy importante, y no todos los países, ni siquiera países avanzados o ricos, lo hacen como puede hacerse en España o en otros países de nuestro entorno. Pues servicios, pues yo qué sé, pues la educación gratuita, eso quizá puede que sea más común en ciertos ámbitos, pues la limpieza, pues yo qué sé, pues todo ese tipo de cosas. ¿Bien? Y creo que es bueno, yo creo que realmente es un lujo, y un lujo que en este momento creo está financieramente en punto inestable, ¿vale? Tener ese estado de bienestar, y yo creo que es deseable y que es bueno. Pero sí que yo a veces tengo la sensación como que nos hemos acostumbrado a que es el Estado quien nos tiene que dar las cosas. Y si no, pues nos quejamos, queremos la pensión, como es lógico, pero también queremos que nos dé vivienda, queremos que nos dé... Y entiéndeme, no digo que sea malo, o sea, es normal, son el tipo de cosas que uno espera de un Estado que ayude a que podamos tener, y sobre todo que ayude a las personas o los colectivos o en los momentos de cada uno de nosotros en que nos puede costar pues tener esos servicios, esos bienes que son básicos. Y entonces, en el fondo, no critico, no, todo lo contrario, que exista ese estado de bienestar, pero si haces crítico un poco, o critico ahora un poco la actitud de pedigüeño, de pedir y pedir y pedir al Estado, y que el Estado te lo tiene que resolver todo. Aunque este tipo de problemáticas que te estoy diciendo son más difíciles de gestionar a nivel individual, yo creo que de todas formas hay que seguir pensando que el primera interesado responsable a nivel individual de conseguir un empleo, de conseguir el acceso a una vivienda, de asegurarte la vejez, eres tú mismo, eres tú misma. Tenemos la suerte de tener un Estado que nos ayuda mucho en ello, ¿vale? Pero al final la responsabilidad es tuya, y siempre puedes hacer cosas si eres consciente de que la responsabilidad es tuya. Y abogaría sobre todo por no ser, vamos a decir, pues eso, pedigüeños o cómodos, y pedir que cada vez más el Estado financie más cosas, ayude más cosas. Y ahí es donde, ya sin ironías, te recuerdo que el Estado somos todos. Si tú estás pidiendo subvenciones, ayudas, y las obtienes, esas ayudas, el Estado, al final, ¿qué es el Estado? Es algo abstracto, es la unión de todas las personas que viven en un país. Y ese Estado se financia con impuestos, que es lo que pagamos todos. O sea, que si tú estás pidiendo una ayuda en el Estado, le estás pidiendo ayuda a todos los demás que te rodean. Entonces, si realmente tienes la necesidad, si realmente lo necesitas, pues oye, para eso estamos, es una forma de solidaridad. Pero abogaría por la responsabilidad individual y pedir lo que es lógico pedir, y gastar, coger de esos recursos que te proporciona el Estado lo que realmente necesitas, y tú no podrías, no podrías acceder a ellos. Así que aquí, en este tema, puede haber incluso, tú que me oyes, según un poco tu visión más política, a lo mejor matizas hacia un lado o hacia otro, pero bueno, me gustaría pensar que por lo menos el núcleo de lo que digo lo puedes compartir, y si no, pues mira, bien, por lo menos esta es mi divergencia, y esta es mi opinión. Y luego otro aspecto en que cada vez también lo hablo más son aspectos un poquito más éticos, ¿vale? Podría hablarte de una ética práctica, una ética, bueno, pues a veces yo suelo poner el ejemplo y decir, oye, nos quejamos, y con razón, de la corrupción en la política, y nos parece horroroso, y si hay
sospechas y ya no digamos nada si hay certezas de políticos corruptos, pues nos quejamos de ello. Pero sin embargo, nos quejamos de los políticos, pero luego pagas una factura sin IVA o sin factura. Y eso, ojo, el IVA son impuestos, que es lo que viene a financiar ese estado de bienestar. Entonces, bueno, tienes que ser consciente que tú eres también responsable en tu ámbito más pequeño bueno, pues asumir esas responsabilidades. Pero de todas formas, cuando hablo de ética, tiendo a pensar en una ética si quieres un poquito más elevada, más la que normalmente entendemos como ética. Y entonces, en los temas de ética, que si me sigues y aquí alguna vez he hablado algo, aunque en Divergencias no he hablado mucho de ello, pero bueno, ya me interesa y a veces incluso de alguna charla, alguna clase relacionada con ética, en relación fundamentalmente con la tecnología. Y hay veces que en la ética también puede caerse, de hecho es que hay corrientes éticas que un poco tiran hacia ello, un poco como a externalizarlo también, como decir, oye, bueno, pues habrá unas leyes, habrá unas normas, en algún caso leyes de un sistema jurídico, un sistema legal, en otro caso pueden ser normas que imponga, pues yo qué sé, pues por ejemplo, una religión, pero a mí cada vez me gusta más el enfoque de la ética que no me lo he inventado yo, se inventó Aristóteles hace ya unos cuantos siglos, que más de sin decir eso, sin quitar eso, pone más el foco en la persona, y en el propio desarrollo, y en que realmente lo que buscas con la ética es ese desarrollo. Eso es un tema que últimamente lo saco cada vez más en las charlas o formaciones que tienen que ver con ética, que vez solo acabar más, digamos, recordando ese mensaje. Y de hecho, en algo que tendré dentro de pocos días después de grabar esto, pues de alguna forma que ya lo vestiré, pienso también transmitir ese mensaje. Entonces, al final, un poco lo que te quiero decir con todo esto de la responsabilidad individual. No estoy diciendo que no nos pueda ayudar alguien cercano o el Estado, como decíamos antes. Es bueno que haya terceros que nos ayuden. Es buena la cobertura social a nivel del país. Es bueno los mecanismos de apoyo, pues eso, a nivel social o a nivel familiar o a nivel individual. Pero yo creo no estoy convencido de que tenemos cada uno que asumir nuestra responsabilidad individual. Una responsabilidad que responder ante los demás, por supuesto, pero incluso es hasta responder ante nosotros mismos. En cierto modo, podría decir que la responsabilidad tiene una doble cara, si me permites el juego de palabras. Entonces, por una parte, tiene una doble cara en que es a la vez, esa responsabilidad es algo práctico y es algo ético. Es práctico porque, como decía en la formación, te hace autónomo, te hace que no dependas de otros, entonces te da, pues como esa autonomía, pues por ejemplo, en el caso de la formación, para, para gestionártelo. Pero también es ético porque de alguna forma es un deber que tienes para contigo mismo, es algo que deberías hacer. Entonces, bueno, pues tiene esa visión ética. Y luego la otra doble dimensión es hacia los demás, las obligaciones que tienen los demás, de no aprovecharte de ellos, de responder de lo que haces, ¿vale? Pero también tiene una visión que enlaza mucho con la ética, que es hacia ti mismo, hacia ti misma, lo que te des a ti mismo, de esa autonomía, de esa responder por lo que haces, de ese comportamiento que hace que seas mejor, tanto en lo que proyectas a los demás como en tu propio desarrollo, tu propio conocimiento, conocimiento y desarrollo personal. Así que nada, esa es mi apuesta, esta es mi petición, esta es uno de mis mantras, junto con la autenticidad y algunos otros que iré descubriendo a medida que sigo grabando episodios. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy y si no ocurre nada raro, pues espero que la próxima semana nos podamos ver en Divergencias. Hasta entonces, pues.